Buenos días, estudiantes del curso de Física 4 de la Universidad Simón Bolívar, sede Litoral. Eh, el día de hoy vamos a trabajar aspectos relacionados con campo magnético, eh, momento, momento magnético, momento dipolar, eh, también energía, torque, eh, y algunos problemas resueltos de campo magnético de Lady Ampere y por lo menos dar la idea de lo que es inducción electromagnética. La clase de hoy no va a ser eh, rápida, va a ser una clase que va a tener la característica de resolución de problemas en el pizarrón. Ya espero esta semana no solamente estar montando los videos relacionados con la misma, sino también el material. Esperemos ya para esta semana trabajar lo que es Ley Ampere Maxwell, ley de Faraday, para tener los contenidos del primer examen. ¿Okay? Entonces, eso es todo y voy a esperar la asistencia de los estudiantes. Habíamos visto entonces que fuerza magnética era igual a Q B cruz B en el caso de una carga en movimiento en una región donde existe un campo magnético y esa carga tiene una velocidad V. Habíamos visto también que en un alambre que transporta corriente eléctrica también existe fuerza magnética si enfrente tiene otro alambre u otra fuente que o por donde ella pase corriente que genera un campo. Entonces, esa sería y vamos a ponerle L así, L cruz B. Habíamos visto que el momento dipolar magnético era igual a I por el área, vector área. Ese vector área, acuérdense que es el vector normal a la superficie, ¿ok? Vendría siendo algo como esto, S por N. Imagínense que esta fuera el área. Esta es la superficie, el plano S que está allí. Y el vector área es así. Entonces, este vector que está acá es perpendicular a ese plano. Y la dirección de N techo, es hacia arriba del plano, pues. Puede ser hacia arriba o hacia abajo. El único detalle es que hacia abajo, como lo estaríamos fijando, debería ser positivo. Pero hay que tener presente que el momento dipolar magnético es I por A. Y además habíamos visto que, bueno, no lo habíamos visto, pero sí planteado, que el torque es igual a mu cruz B. Fíjense, el detalle aquí, muchachos, es el siguiente. Nosotros en el curso de Física 3 habíamos discutido primero una ley que era la ley de Gauss, escrita de manera integral, era esta. Entonces, esa carga encerrada entre epsilon 0 era igual al flujo eléctrico y en el caso del flujo eléctrico también pudimos apreciar que es el producto escalar
de el campo eléctrico por el diferencial de superficie. Esa diferencial de superficie, al igual que el área que yo tengo acá, es un vector perpendicular a la superficie. ¿Ok? Además, habíamos visto que, fíjense, también habíamos visto esta. B por DL es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Esto se conoce como la ley de Ampère. La ley de Ampère normal, pues. La diferencia entre la ley de Ampère y la ley de Ampère-Maxwell es que en el caso de la ley de Ampère-Maxwell existe una famosa corriente de desplazamiento. Esa corriente de desplazamiento es muy importante porque explicaría exactamente cómo funciona o cómo se trabajaría, mejor dicho, las interacciones electromagnéticas dentro de un conductor o dentro de un condensador de placas paralelas. Porque en un conductor de placas paralelas la corriente eléctrica es cero, la I encerrada es cero. ¿Cómo existe interacción electromagnética entre la placa negativa y la placa positiva? Si la corriente es cero, bueno, a partir de la famosa corriente de desplazamiento. Entonces, en ese caso, la ley de Ampère-Maxwell sería la misma I mu sub 0 por la I encerrada más una I de desplazamiento. ¿Ok? Hay un micrófono abierto. César, ¿tú tienes el micrófono abierto? Esta sería la otra parte que vamos a trabajar en el curso, la ley de Ampère-Maxwell. También vamos a trabajar la ley de Faraday. En el caso de la ley de Faraday, sería E por ds es igual a la variación de el flujo magnético. No, aquí no es ds, y aquí me equivoqué. Okay. Déjenme borrar esto acá. Déjenme borrar acá, que aquí me equivoqué. Esto no es ds. Esto es dl. Esta es la ley de Faraday, que es una ecuación importantísima a nivel de electromagnetismo, porque es la que vincula campos eléctricos variables con el tiempo en la obtención de campos magnéticos que claramente también dependen del tiempo. ¿Sí? ¿Por qué les hago ese comentario? Fíjense. Voy a explicar esta parte de acá que me parece muy interesante compartirlo con ustedes. Déjenme dejar de compartir acá. Porque hay un aspecto que quiero destacar y es bueno hacer este repaso porque considero que es muy útil a la hora de resolver los problemas con campo magnético y campo eléctrico variable. Fíjense. Vamos a ver acá.
coloco aquí F5. Me estoy compartiendo acá. Listo. Yo debería, claro, a nosotros esta parte de campo eléctrico es simplemente para tenerlo presente. Bueno, vamos a explicar esto acá rápido. Si el campo eléctrico se entiende como que aquella región del espacio donde una partícula cargada eléctricamente experimenta una fuerza, tú podrías pensar, bueno, el campo magnético debería ser aquella región del espacio donde una fuente que transporta corriente eléctrica experimenta una fuerza. Aquí yo no puedo hablar de carga magnética porque no existen los monopolos magnéticos, pero sí puedo hablar de imanes. Entonces, un imán que tiene su polo norte y su polo sur, o una barra cargada que de manera en ella la corriente se mueva a lo largo de la misma, genera una intensidad de corriente. Por tanto, esa barra con una intensidad de corriente en esa región del espacio genera un campo. Claro, para nosotros verificar experimentalmente la existencia de ese campo magnético es necesario poner dentro de esa misma región otro imán o simplemente una fuente donde por ella pase otra corriente eléctrica para así poder medir exactamente o verificar, mejor dicho, la existencia de ese campo magnético a partir de una fuerza magnética. ¿Sí? Entonces, si en el caso del campo eléctrico, las fuentes de origen son interacción de, digámoslo así, materiales con propiedades magnéticas, entonces otra fuente que genera un campo magnético, en vez de ser esto que está acá, serían precisamente campos eléctricos variables. Campos eléctricos variables con respecto al tiempo. Es decir, un campo magnético se origina por las propias propiedades magnéticas del cuerpo en cuestión o simplemente campos eléctricos variables con el tiempo. Entonces, si yo combino esas dos situaciones, voy a encontrar entonces un campo magnético. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo concluir de aquí? Bueno, para yo verificar la existencia de un campo magnético, necesito, por tanto, dos cuerpos con propiedades magnéticas. Ya sea la corriente, en este caso, el cuerpo transporte electrones a lo largo del mismo y se genera una intensidad de corriente, o simplemente carga que esté en movimiento. Cargas que estén en movimiento. Si la carga no está en movimiento, no hay campo magnético. Eso es importante. Entonces, fíjense que esta magnitud que yo tengo acá, que es el torque, también es posible calcularlo en la parte eléctrica, porque en ese caso sería el momento dipolar multiplicado vectorialmente por el campo eléctrico. Entonces aquí ya yo estoy viendo una serie de analogías entre el campo eléctrico y el campo magnético. Esta primera parte, como digo, ya lo trabajamos en física 3, que es la ley de Ampère normal. La ley de Ampère Maxwell es lo que vamos a trabajar aquí. El flujo magnético, que es la famosa ley de Gauss del magnetismo, que allí la respuesta es sencilla porque el flujo es cero, y esta que está acá, que es la ley de Faraday. Ese signo menos que ustedes tienen allí, muchachos, obedece a lo siguiente. Si en un sistema hay algo que lo perturba, entonces ese mismo sistema debe generar un cambio de manera de oponerse a esa situación que lo modifica. Entonces, un campo eléctrico variable con respecto al tiempo te va a generar un flujo
que por ende te va a generar un campo magnético que también es variable, que se va a oponer a dicho cambio de campo eléctrico respecto al tiempo. Porque esa inducción electromagnética de alguna forma va a modificar al circuito. Entonces el circuito en respuesta va a generar un cambio en oposición a esa primera situación que estoy planteando. Y esa oposición se verifica con ese signo menos que está allí, que es producto a la ley de Lenz. ¿Ok? Entonces, aquí lo importante es que las ecuaciones de Maxwell las vamos a trabajar de manera integral y de manera diferencial. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros los conceptos de rotor, divergencia, gradiente y laplaciano los vamos a utilizar en esta materia. Bueno, laplaciano no tanto, pero sí por lo menos gradiente, rotor y divergencia. Esto que ustedes tienen acá, por ejemplo, se conoce como divergencia. El rotor vendría siendo algo muy parecido a lo que tienen aquí, pero hay que tener claro que en el caso del rotor es con esto. Yo podría tener el rotor del campo magnético o el rotor del campo eléctrico. En el caso del rotor del campo eléctrico me debería dar la ley de Faraday, y el rotor del campo magnético me debe dar la ley de Ampère. La ley de Ampère-Maxwell o la ley de Ampère normal, pues. En el caso de la ley de Ampère en rotor, sería así. Aquí tendríamos entonces la famosa corriente de desplazamiento. Allí sería y en el caso de la ley de Faraday debería ser así: rotor de E es igual a menos a la variación del flujo respecto al tiempo. El del flujo, no, disculpen, del campo magnético. Entonces, fíjense que aquí tendríamos la ley de Faraday, y esta que está acá es la ley de Ampère, la ley de Ampère-Maxwell, pero en forma diferencial, pues. En forma integral, bueno, ya vimos algo acá. Sería la integral de B por dl mu sub 0 por I más I vector, ojo. Y aquí sería igualito, la I, pero la I de desplazamiento. Y aquí sería la ley de Faraday. Bueno, en el caso de la ley de Faraday sería E por dl igual a menos la variación del flujo magnético. Aquí sería superficie. Aquí sería superficie. Esto sería una curva. Esto también sería una integral cerrada. Y esto que ustedes tienen acá es el flujo magnético. En una superficie cerrada, el número de líneas que entra es el mismo número de líneas que sale. Entonces, el flujo que atraviesa esa superficie cerrada es cero. Sin embargo,
cuando el campo magnético depende del tiempo o la superficie cambia con respecto al tiempo, entonces ese flujo magnético no es cero. Entonces, para que exista la ley de Faraday, es necesario que el flujo magnético cambie con respecto al tiempo, ya sea el campo o la superficie. Si el campo magnético depende del tiempo y la superficie depende del tiempo, entonces hay un flujo magnético, el cual, por tanto, a ser derivado respecto al tiempo, me va a dar precisamente la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz tiene como unidades voltios. Y esa fuerza electromotriz es el voltaje que se genera, que se opone a el cambio producido con un campo eléctrico variable con respecto al tiempo. Es como si alguien, por ejemplo, llega, tú estás caminando o estás detenido y viene alguien y te empuja. Claramente, tú deberías aplicar una reacción. Esa reacción es empujarlo con la misma magnitud, no con una magnitud mayor, porque eso significaría violar el principio de conservación de la energía. Entonces, en este caso, es necesario que aquello que modifique tu condición, tú debas de entonces generar un cambio de igual magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, ese signo menos que está acá es precisamente recordar, o para recordarnos que ese flujo magnético se genera de manera que se oponga a esto que tienen aquí. Y ese flujo va a permanecer hasta que haya vencido ese efecto a consecuencia de ese campo variable, ese campo eléctrico. Entonces, si ese flujo magnético logró de alguna forma compensar la acción de ese campo eléctrico variable, entonces se va a acabar, se va a dejar de generar, pues, y se va a recuperar la condición inicial del sistema. Entonces, esto es muy importante porque nosotros, teniendo presente estas dos ecuaciones junto a sus análogos integral, y estos son los análogos de ecuaciones diferenciales, bueno, también tendríamos esto, la divergencia de E igual a 4pi rho. Rho vendría siendo la carga por unidad de volumen, y también tendríamos la divergencia del campo magnético, que como yo les comenté, debe valer cero porque no hay monopolos magnéticos. En el caso de la integral, vendría siendo esta, B por ds igual a 0. Ese es B por ds, ya va, disculpen, B por dl, rotor con divergencia, ok. Aquí sería la integral, ok, esta sería así. B no es, disculpen, es E por ds es igual a Q entre epsilon 0. Entonces fíjense que B por dl está asociado con el rotor, E por dl está asociado con el rotor del campo, B por ds y E por ds está asociado con la divergencia. ¿Ok? Entonces, B por ds divergencia y B por dl rotor. Claro, tú puedes pasar de la integral a la diferencial trabajando con los teoremas de cálculo vectorial, es decir, con el teorema de Stokes, el teorema de la divergencia, el teorema de Green. ¿Cuál es la diferencia? Que pasarías de 2 dimensiones a una dimensión
o de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Según sea el aspecto vectorial, como le estés trabajando, tú puedes pasar de la integral a la derivada o a la ecuación diferencial trabajando con cálculo vectorial. Ese aspecto ustedes lo habrán visto simplemente con funciones. En vez de B y E, tendrían, por ejemplo, el vector A, el vector F, el vector T, pero esos vectores F, A, como los llamen, en realidad son funciones vectoriales. Entonces, esas funciones vectoriales te describen de alguna forma el campo magnético y el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, cualquier función vectorial, ya sea, por ejemplo, el campo eléctrico, el campo magnético o la velocidad de un fluido, entonces obedecen a propiedades del campo vectorial. Por ejemplo, aquí hay una propiedad del campo vectorial. Yo no puedo sumar mu por j si no tuviese las mismas unidades de esto que tienen aquí. Es decir, la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo multiplicado por la velocidad de propagación de la onda debe ser igual a mu sub 0 por j en unidades. Si las unidades que yo tengo acá no son las mismas de aquí, no puedo sumar vectores. Para pasar de esta relación a esta relación, deben trabajar con el cálculo vectorial. Recuerden, como les dije, que deben tener presente las propiedades que se muestran en la divergencia, en el teorema de la divergencia, en el teorema de Green y en el teorema el teorema de Gauss. Recuerden que esos teoremas se encuentran en el cálculo vectorial. Y tú puedes pasar de esto en una dimensión a este rotor que tienes aquí, que se puede trabajar en 2 o en 3 dimensiones. Entonces hay que recordar que tú puedes pasar de una integral doble a una integral sencilla. Cuando hablas de una integral doble, ahí te estás refiriendo a una integral de área. O sea, aquí aparece un ds. Aquí te debe aparecer un dl. Y también puedes pasar de una integral triple, donde aparece un volumen, a una integral doble, donde te aparece un diferencial de área. Entonces, esas magnitudes vectoriales, donde te aparecen con dimensiones superiores, están relacionados con productos escalares entre el segmento o el diferencial en cuestión por el campo vectorial dado o la función vectorial dada. Lo que pasa es que aquí a la mano no tengo ningún libro relacionado con cálculo vectorial, pero si ustedes buscan, por ejemplo, el Spiegel-Murray de análisis vectorial o el Arfken de métodos matemáticos o también el Marsden-Tromba de cálculo vectorial, ustedes pueden verificar cómo se escriben el teorema de divergencia, el teorema de Green, el teorema de Gauss, y cómo puedes combinar esos teoremas de manera de trabajar problemas de dimensión de orden n a problemas de orden n-1, o sea, a dimensiones de n-1. ¿Ok? Entonces tú puedes pasar de esto a esto trabajando con cálculo vectorial. Es eso nada más, pues. Y como pueden ustedes ver, apreciar, también puedo pasar de esa multiplicación de B por ds a la divergencia. Acuérdense que aquí hay un producto escalar. Y esto que tienen ustedes acá es una divergencia. Ojo, esto es divergencia, no gradiente. Gradiente es el operador nabla multiplicando a una función escalar. Eso es gradiente. En cambio, la divergencia es multiplicar
el operador nabla que tiene direcciones con otro vector que tiene direcciones. Y el resultado que te va a dar es un número, un escalar. Esto es un escalar. Esto también es un escalar. En cambio, el rotor sí se tiene que dar magnitudes vectoriales porque estás multiplicando un vector en una dirección por otro vector en otra dirección y el resultado de esa multiplicación de vectores te va a dar un tercer vector perpendicular al plano de los dos primeros. ¿Ok? Entonces, esto que está acá es importantísimo porque tú puedes pasar de esta relación que tienes acá a esta, pero con el cálculo vectorial, ¿sí? De todas maneras, en la próxima sesión yo voy a traer un material que por lo menos me permita demostrar cómo pasar de una identidad a otra. Y ya la otra la harían simplemente por asociación, pues. Si en una se aplica, entonces el teorema se debe aplicar en la otra magnitud que puede ser, por ejemplo, en el campo eléctrico. Lo que vamos a trabajar ahora, lo que vamos a trabajar en la siguiente sesión, muchachos, es ejemplos o problemas sencillos de campo magnético. Ya habíamos hablado de la fuerza magnética, ya vimos por lo menos un problema relacionado con un momento dipolar magnético. Quizás lo que podamos hacer ahora es un problema relacionado con Ledy Ampere normal. Y de alguna manera tratar de entender o explicar qué significa eso de inducción magnética. Entonces, en la sesión que viene ahora, un momento, me tiene que dar un chancecito para que podamos dejar que el Zoom grabe el video, o mejor dicho, no, el Zoom deje de grabar y cuando grabe me convierta este video actual en formato MP4 para así montarlo en YouTube. Pienso que ya para la siguiente sesión, la del día martes, voy a trabajar con Jitsi. El link de Jitsi se los voy a dar a ustedes el día lunes en la tarde para que ya el día martes no estemos usando esta plataforma, sino la otra. Por las ventajas que les comenté en el primer día de clase. El video lo puedo montar directamente en YouTube. Puedo hacer una transmisión en vivo en YouTube y no tengo que estar cortando la transmisión cada 40 minutos. Lo que podemos hacer es una sesión larga y paro el video en ese momento, descansamos 10 minutos y continuamos después. ¿Okay? Esa es la ventaja de Zoom, que me permite hacer esa pausa para grabar el video. Así ustedes van al baño, se desayunan si no lo han hecho. O a mí también me permite descansar la garganta y revisar algunos aspectos que no haya quedado de la sesión. Los videos los vamos a avisar, muchachos, es por el grupo, por el Classroom. Por eso que deben estar pendientes. Yo no les voy a avisar por Telegram cuando monte el video. Lo voy a avisar es por Classroom. Por Telegram simplemente es, mira, ya comenzó la clase. ¿Ok? Y también para montar audio. Y libro. Por Telegram no voy a indicar cuándo voy a montar los videos. Porque tengo que activar la otra plataforma, pues. Entonces estén pendientes cuando yo monte el video en YouTube. Bueno, vamos a cerrar la sesión y nos vemos en 10 minutos. ¿Sí?